Hoy vamos a meternos de lleno en una historia, una de esas historias ancestrales que... Que no pasan de moda, ¿verdad? Exacto, que por mucho que pase el tiempo, siguen tocando una fibra muy muy cercana. Nos vamos a la tierra de Cananá, a la historia de una familia, y en el centro de todo, un chaval de 17 años, José. Pero más allá de la anécdota, lo que tenemos aquí es casi un manual de cómo se descompone una familia. Y ese es nuestro objetivo hoy, analizar ese proceso. Ver cómo el favoritismo, la envidia y, bueno, unos sueños muy particulares pueden encender una mecha que acaba en traición. Y lo potente de esto es que, aunque el escenario nos suene a algo muy antiguo, las emociones son universales. La dinámica del hijo predilecto, esa amargura de sentirte invisible para tu padre, la rivalidad entre hermanos. Claro. Son conflictos que se repiten una y otra vez. Es una historia que funciona como un espejo. Y por eso, creo, sigue teniendo tanta fuerza. Totalmente. Pues arranquemos por ahí, por el epicentro del conflicto. El favoritismo, clarísimo, de Jacob, el padre. El texto lo dice sin rodeos, ¿eh? Amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y ese amor no era algo abstracto, ¿no? Tenía una manifestación muy física, muy visual. Ahí está la clave. El uniforme, casi. Exacto, la famosa túnica de diversos colores. Y hay que entender lo que esto significa. No es un simple regalo. No, es una declaración pública. Es como si hoy un padre le regala un deportivo a un hijo y los demás van en autobús. Es un símbolo de estatus que José lleva puesto cada día, un recordatorio constante para los demás de que ellos están en un segundo plano. Y el texto deja clarísimo el efecto que tiene. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La comunicación, que es, bueno, el pilar de cualquier familia, ya estaba rota. Colapsada, ¿sí? Y por si esa túnica no fuera suficiente para aislarlo, parece que José también pone de su parte, ¿no? Se nos dice que informaba a su padre de la mala fama de ellos, o sea, un chivato. Llanamente sí, con lo cual no es solo el favorito pasivo, es también el delator. La imagen para los hermanos tiene que ser insoportable. El niño bonito de papá con su ropa de lujo y encima va y se chiva. Es un cóctel peligrosísimo. Tienes por un lado el favoritismo del padre, que genera un agravio brutal. Y por otro, la conducta de José, que ya sea por lealtad malentendida o por pura falta de inteligencia social, pues echa más leña al fuego. Claro. Él se convierte en el otro, en el diferente. Y en cualquier dinámica de grupo, ya sea una familia o una manada, el que es marcado como diferente se convierte en el blanco perfecto de todas las frustraciones. Y justo ahí, en medio de ese ambiente ya cargadísimo, a José se le ocurre compartir unos sueños que ha tenido. Y no unos sueños cualquiera. No, desde luego. El primero es casi una declaración de intenciones. Están todos en el campo, atando manojos de trigo, y de repente su manojo se pone de pie. Y los de sus hermanos se inclinan ante él. La metáfora es tan directa que duele. Vamos, no hace falta ser un experto para captar el mensaje. Y claro, sus hermanos lo captan al instante. La reacción es visceral. El texto recoge sus palabras, tal cual. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Para ellos no hay interpretación posible. Es la prueba de la arrogancia de su hermano. Claro. La confirmación de que se cree superior. Pero yo me pregunto, ¿qué esperaba José al contar esto? ¿De verdad no se daba cuenta del odio que ya le tenían? Esa es la gran pregunta. ¿Es arrogancia pura o es una ingenuidad casi patológica? A ver, tiene 17 años. A esa edad a veces faltan filtros, ¿no? La capacidad de leer el ambiente. Ya. Yo me inclino a pensar que no es tanto una provocación calculada, sino una asombrosa falta de inteligencia emocional. No es que quiera hacerles daño, es que es incapaz de pensar que sus sueños, sus aspiraciones, puedan ser una ofensa para los demás. Y esa ceguera, en sí misma, es una forma de arrogancia. Y lejos de aprender la lección, va y redobla la apuesta. Porque no se queda ahí, ¿verdad? Que va, el segundo sueño es todavía más grandioso. Mucho más. Ya no son solo los hermanos. En este segundo sueño ve el sol y la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Vamos, una cosmología entera rindiéndole pleitesía. Y esta vez se lo cuenta a todos, padre incluido. Y aquí la reacción de Jacob, del padre, es fascinante. En público parece que le para los pies. Lo reprende. Le dice algo como, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Como intentando calmar los ánimos, parece sí.
Pero la clave está en un matiz que el texto añade justo después. Tras decir que sus hermanos le tenían envidia, la frase que viene es: «Mas su padre meditaba en esto». Y esa frase lo cambia todo. Un momento. ¿Eso es complejidad o es hipocresía? Porque, a ver, lo reprendes en público pero en privado le das vueltas. ¿No es una forma de quedar bien con los otros hijos mientras en el fondo sigues pensando que José es especial? Es una interpretación posible, desde luego, pero también puede verse como el conflicto interno de un padre. Por un lado, tiene el deber de enseñar humildad y mantener la paz, de ahí la regañina. Hmm. Pero por otro, como patriarca, está atento a cualquier señal de un destino especial, a una posible bendición. Su meditación nos dice que se toma los sueños en serio. No los ve como fantasías de adolescente, ve algo más. Y esa ambigüedad es lo que hace a Jacob un personaje tan real, tan complejo. Sea como sea, la tensión ya es insostenible, y Jacob toma una decisión que vista ahora parece una locura. Envía a José solo a buscar a sus hermanos, que están a kilómetros, en Siquem. Lo que sería un encargo normal en este contexto es enviar un cordero a un nido de lobos, y la narración subraya la vulnerabilidad de José con un detalle muy, muy bueno. Sí, el hecho de que se pierde. Un desconocido lo encuentra andando él errante por el campo. Este pequeño interludio es genial. Aumenta el suspense y nos muestra a un José totalmente desvalido, fuera de la burbuja de su padre. Está solo, perdido y buscando a la gente que lo odia. Y antes, el texto dice que conspiraron contra él para matarle. Ni siquiera esperan a que llegue. La simple visión de su silueta, probablemente con esa túnica, es el detonante. Y el apodo que usan lo dice todo. No dicen, ahí viene José, dicen, he aquí viene el soñador. Es una forma de deshumanizarlo. Claro. No van a matar a una persona, van a destruir un concepto, la arrogancia, el favoritismo, y el plan es brutal, matarlo, tirarlo a un pozo y decir que se lo ha comido una fiera. Y en ese momento interviene Rubén, el mayor, y su intervención es clave. No dice, esto es una monstruosidad, es nuestro hermano. Su argumento es más práctico. No lo matemos, no derraméis sangre. Es un control de daños muy tibio, ¿no? No apela a la moral, sino a no mancharse las manos directamente. Su solución, tirarlo a una cisterna vacía, sigue siendo una condena a muerte, pero más lenta. Su plan oculto de rescatarlo luego, bueno, demuestra su incapacidad para oponerse al grupo. Totalmente. Es cómplice. Y antes de tirarlo, hacen algo muy simbólico. Le quitan la túnica de colores. Un acto ritual casi. Sí, primero lo despojan de su identidad, del símbolo del amor de su padre. Es una degradación. Están diciendo, se acabó, ya no eres el especial. Y tras desnudarlo de su estatus, lo arrojan al pozo. Y aquí llega una de las frases más celadoras de toda la historia. Justo después de dejar a su hermano de 17 años en un agujero para que muera, el texto dice, y se sentaron a comer pan. ¿Espera? ¿Espera? ¿Se sientan a comer? Sí, tal cual. Sacan el pan y siguen con su día. Esto es lo más perturbador de todo. ¿Qué nos dice eso sobre su estado mental? Es un mecanismo de disociación casi. Al hacer algo tan mundano como comer, normalizan lo impensable. Es algo que se ve en situaciones extremas. Soldados que bromean en una trinchera, ejecutivos que toman una decisión brutal y luego se van a comer. El acto de seguir con lo de siempre es una forma de autoengañarse sobre la monstruosidad de lo que acaban de hacer. Construyen una burbuja de normalidad. Eso es, para no tener que enfrentarse a la realidad. Y en medio de esa calma espeluznante, ven una caravana de mercaderes. Y esto les presenta una nueva opción, articulada por otro hermano, Judá. Y el argumento de Judá marca el siguiente descenso moral. Dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Fíjate en el lenguaje. No habla de piedad. No. Habla de provecho. Es lenguaje de negocios, de rentabilidad. Han convertido a su hermano en un activo tóxico del que hay que deshacerse de la forma más rentable posible. Exactamente. Pasan de un crimen pasional, un asesinato por envidia, a una transacción comercial fría y calculada. Y para aliviar la conciencia, Judá añade esa justificación terrible. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Una falacia para distanciarse del acto. No lo matamos nosotros, solo lo vendemos. Y el pacto se sella con un precio, 20 piezas de plata. En ese momento, José deja de ser una persona para ellos. Es una mercancía. Es el acto final de deshumanización.
Mientras tanto, el plan a medias de Rubén, claro, fracasa. Vuelve a la cisterna, la encuentra vacía y su lamento es el del primogénito que ha fallado. El joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Pero ya es tarde. La maquinaria del engaño ya se ha puesto en marcha. Y es un engaño de una crueldad psicológica refinadísima. No se limitan a inventar una historia. Toman la túnica, la manchan con sangre de un cabrito y se la presentan al padre. Y la pregunta que le hacen es de una malicia extrema. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? No le dan la noticia. Le obligan a él a descubrirla. Le presentan la prueba y le fuerzan a ser el detective de su propia tragedia. Es una forma de tortura. Desde luego. Y Jacob, claro, la reconoce. Su reacción es de un dolor absoluto. Las imágenes son potentísimas. Rasga sus vestidos, se viste de luto y rechaza cualquier consuelo. Dice que bajará enlutado a la tumba. Su mundo se ha derrumbado. Y aquí llega el acto final de esta tragedia familiar. El texto dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Es una escena devastadora. Los mismos arquitectos de su sufrimiento, los que le acaban de clavar el puñal, ahora se presentan como su hombro en el que llorar. Manteniendo la farsa. Es la imagen definitiva de la traición. El engaño es perfecto. Y mientras Jacob llora una muerte que no ha ocurrido en Canaán, la narración cierra el círculo y nos muestra el destino real de José. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El viaje que empezó con una túnica de colores termina con las cadenas de un esclavo. La traición no ha sido el final, sino el violento catalizador que lo arroja a un mundo y a un destino completamente imprevisibles. En resumen, lo que hemos analizado es la anatomía de un colapso familiar. Hemos visto cómo el favoritismo paternal crea una herida, cómo la envidia la infecta, Hasta la gangrena. y cómo unos sueños, ya sean proféticos o imprudentes, actúan como el detonante final. Exacto. Hemos viajado desde la intimidad de un hogar roto, en Canaán, hasta el anonimato de un mercado de esclavos en Egipto. Y después de analizar todo esto, me quedo con una pregunta que creo que es importante. La historia presenta a José claramente como la víctima. Y no hay duda de que lo es. Fue objeto de una crueldad incalificable. Sin duda. Sin embargo, ¿hasta qué punto su propia conducta, esa mezcla de posible arrogancia juvenil y esa ceguera social, ayudó a crear el monstruo que finalmente lo devoró? No se trata de culpar a la víctima en absoluto. No, claro. Se trata de reconocer esa verdad incómoda de que en las grandes tragedias humanas, las líneas entre culpables e inocentes a veces son más borrosas de lo que nos gustaría. ¿Pudo ser José el catalizador involuntario de su propio desastre? Es una reflexión, creo, que nos obliga a mirar más allá del blanco y negro.